¿sí? Aunque a veces pensamos sí, y bueno, hay que considerarla como una enfermedad. Entonces, aquí yo les planteo un concepto de osteoporosis que puede ser importante eh, para reconsiderar la osteoporosis como una enfermedad, más que, por que una condición, eh, pero no sé si se está compartiendo la pantalla. ¿Sí la están viendo todos? Me parece que sí se está compartiendo, doctor, nada más que no está en modo de presentación. A ver, ¿cómo le hago? Mm, En la parte inferior derecha de la pantalla, junto a donde dice 60%, que es la visualización del Zoom, me parece que hay un botón donde pudiera ponerle en modo de presentación, doctor, por favor. eh, bueno, básicamente nada más reiniciar partiendo del concepto de osteoporosis como una enfermedad crónica y no verla como una condición propia de la edad. Obviamente sabemos que está condicionada por una pérdida rápida que se presenta sobre todo en la menopausia y también sabemos que en el hombre después de los 50 o 60 años, pero aún más con otras condiciones clínicas, algunas enfermedades que vamos a revisar brevemente y sobre todo algunas cuestiones como el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, etcétera. Bueno, mm, y para ello les propongo eh, que el diagnóstico de osteoporosis ya no solamente lo hagamos mediante la densitometría. Si se fijan en esta diapositiva, les presento lo que es el diagnóstico de osteoporosis propuesto por la Asociación Americana de Endocrinología, en donde, como podemos ver en este segundo renglón, es la definición clásica que conocemos, la que está avalada por la OMS, que es cualquier paciente que tenga un test score de menos 2.5 de desviaciones estándar en cualquier sitio como columna, cuello femoral o en radio 33%. Sin embargo, vean cómo en el primer renglón mencionan como diagnóstico de osteoporosis una fractura vertebral o de cadera independientemente del test score. En el tercer renglón podemos ver, como también menciona, que el diagnóstico se puede hacer en una persona con un test score menor de 1, pero mayor de 2.5, lo que técnicamente conocemos como osteopenia, más una fractura por fragilidad en húmero proximal, pelvis o radiodistal. Y una cuarta definición es aquel paciente con osteopenia, como mencionamos previamente, y con una estimación de riesgo alto con una herramienta que llamamos FRAX, que más adelante volveremos a mencionar. Entonces, si se fijan, no nada más es un diagnóstico basado en una densitometría, sino en aspectos clínicos. Y bueno, a pesar de todo esto, el diagnóstico sigue siendo basado en la herramienta conocida como densitometría ósea, la cual es un gran método de evaluación y que todos deberíamos tener algún entrenamiento para su lectura. La verdad es que es algo que en las escuelas de medicina se pasa por alto y cuando salimos a la práctica, pues realmente no tenemos mucho adiestramiento y es como el electrocardiograma, ¿no? Quien lo sabe leer y lo lee todos los días, pues se vuelve un experto. Pero cuando empezamos en esto, a veces leer una densitometría se vuelve pues muy complicado, ¿no? Lo único que ustedes tienen que recordar es que una densitometría en general puede medir tres regiones de interés. En inglés se les denomina ROI y en este caso son la columna lumbar, las primeras cuatro vértebras lumbares, lo que llamamos cuello femoral y lo que llamamos fémur total. Y dependiendo del paciente, dependiendo de su edad, vamos a evaluarlo con el puntaje de T o con el puntaje de Z, que nos va a ayudar a definir cuántas desviaciones estándar ha perdido nuestro paciente y la máquina nos ayuda a calcular esto para saber si entonces tenemos densitométricamente hablando un paciente con osteoporosis o con pérdida de la densidad mineral ósea. ¿Por qué es importante hacer énfasis en los aspectos clínicos y no nada más quedarnos con el aspecto de la densitometría? Porque se sabe, con base en ciertos estudios a lo largo de los años, por ejemplo este que titularon NORA, en donde evaluaban el efecto de un medicamento antirresortivo, pero que como parte de los hallazgos encontraron que, como ustedes pueden ver en las barras rojas, el número neto de fracturas se presentaba, como podemos ver abajo, con densidades
incluso normales, o sobre todo en rangos de osteopenia, ¿sí? Como podemos ver aquí, las dos barras más altas tenían una densidad de -1.5 y hasta -2, o sea, ni siquiera llegaban a ser osteoporosis, lo cual quiere decir que hay personas que se fracturan sin llegar a la definición densitométrica de osteoporosis, probablemente por otros factores de riesgo más importantes. Y bueno, hablando de epidemiología, este documento del cual extraje la información es una especie de informe que se hace cada cierto tiempo y que nos regala a Latinoamérica la información de cómo estamos en cuanto a la osteoporosis. Y de aquí extraje algunos datos. Y principalmente hacen énfasis en que la osteoporosis es importante por el impacto que tiene en todos los países, no nada más Latinoamérica, pero pues con énfasis en nuestra región, del envejecimiento de nuestra población, lo cual es un desafío porque pues, nos va a tocar atender. Eh, a partir de las primeras revisiones se ha encontrado que hay varias brechas, lo cual hace que esta enfermedad se vuelva difícil de atender, difícil de encontrar y de tratar. Una de ellas es la brecha entre la cobertura de la salud pública. Todavía sigue siendo muy importante la división entre las zonas urbanas y rurales, y ustedes lo pueden vivir, incluso en la misma ciudad cruzamos un bulevar y estamos en otro León diferente, en otro Guanajuato diferente. También se ha afectado por obvias razones, por la pandemia de COVID-19, se dejaron de hacer muchísimas atenciones y muchísimos tratamientos. Entonces, puede que de este pues desafortunado incidente epidemiológico surjan nuevos cambios en esto de la atención de la osteoporosis. Y bueno, y obviamente el mayor envejecimiento de la población, lo que es inevitable y que aunque lleguemos a tener, entre comillas, un mejor envejecimiento cada vez, pues es una enfermedad que inherentemente acompañará a muchas de estas personas. Bueno, esto es básicamente para recalcar que la sobrevida cada vez es mayor, ¿sí? Y la mayoría de nosotros a lo mejor vamos a llegar a los 76, 75 años, lo cual denota un aumento muy importante, ¿sí? De hasta el 10.8 en este grupo de población en nuestra región. Y bueno, como podemos ver aquí, eh, mm, cuando estimamos los casos por millón de habitantes, estas tasas de fracturas, vemos como en nuestro país se dan de las cantidades más altas. Cuando lo vemos contrastado con los demás países, vemos cómo la población va cambiando importantemente. Y cuando esto lo contrastamos igual con la tasa de fracturas, vemos cómo año con año, aunque hay algunas variaciones, va en aumento, ¿sí? Noten que hay una diferencia en el registro en lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud. No quiere decir que haya más fracturados en un grupo o en otro. Quizá depende mucho de los métodos de diagnóstico. En algunos lugares no se podrá disponer del densitómetro, entonces a veces algunas clasificaciones no se detectan o algunas veces ni se registran, ¿no? Pareciera, como vemos en la última columna, que en los últimos años como que va en descenso. Esto la verdad no tengo una explicación, pero bueno, probablemente se debe al impacto que tiene el cada vez más alcance en el tratamiento de estas fracturas. Cuando lo vemos en otro tipo de fracturas, que no son menos importantes, como el de las fracturas vertebrales, vean la cantidad tan impresionante de fracturas en población mayor de 50 años, y son aquellas fracturas, como las de cuerpos vertebrales, que pasan inadvertidas y que, por ejemplo, cuando vamos a revisar el tema del FRAX, vemos que cambian radicalmente el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque a veces en la premura de la consulta obviamos preguntarle al paciente si ha tenido fracturas o a veces el mismo paciente no le da la importancia de una fractura de radio distal, por ejemplo, le parece muy normal, pues porque se cayó en el metropolitano caminando y eso para nosotros puede cambiar radicalmente el diagnóstico. Si hablamos de costos, hay muchísimos estudios al respecto y en este mismo informe nos hablan de algunas cuestiones que tradujeron en costos, hablando en este caso en dólares para que todos lo podamos entender. Y vemos cómo en diagnóstico y tratamiento se invierte cierta cantidad, pero vean lo que cuesta
tratar pacientes en osteopenia y lo que cuesta tratar pacientes con fractura de cadera. Entonces, de ahí nos podemos dar una idea de que seguimos trabajando solamente en la resolución de un problema que ya está y que todavía nos falta mucho y obviamente pues no está en manos de nosotros muchas veces invertir en la prevención y en los programas de detección oportuna. Eh, Aquí veamos una comparación entre países igual en Latinoamérica en cuanto al costo de atención de fracturas. Esto obviamente varía porque cada sistema de salud es muy diferente entre los países. México quizá no está entre los que cuesta más atender una fractura, pero si lo ponemos en contexto es una buena cantidad de dinero. Eh, Cuando lo vemos de forma anual, vemos cómo es una cantidad también muy significativa y aquí sí pareciera que México es de los países en donde más se gasta en la atención de pacientes con fractura de cadera o algún otro tipo de fractura mayor. Bueno, pasando al tema de diagnóstico y simplemente recalcando la importancia de la densitometría como todavía el estudio subrogado, es decir, indirecto para medir la fortaleza y la calidad del hueso, eh, la necesidad de tener un entrenamiento y tener al alcance buenos centros de diagnóstico, buenos centros que hagan densitometrías de calidad, cosa que cada vez va en ascenso y recordar que de una buena densitometría, de una buena medición, depende una buena estimación de la pérdida y de ahí entonces una toma de decisiones más acertada, ¿sí? Recordar que para personas, en este caso mujeres, en la posmenopausia debemos usar siempre el T-score. El Z-score nos podrá dar cambios que estamos contrastando entre el grupo de la misma edad del paciente para discernir si tenemos, por ejemplo, una osteoporosis de índole secundaria o si es solamente primaria por la osteoporosis postmenopáusica. Y recordar que en este caso las dos regiones de interés más importantes son cuello, en este caso este paciente tiene menos 2.9 de T-score, y fémur total, que viene aquí, que viene a ser esta región enmarcada por el cuadro y el rectángulo con una densidad de menos 2.9. ¿Sí? Entonces este paciente, densitométricamente hablando, tiene osteoporosis. De aquí se desprende que este tipo de pacientes, con esta medición, que si ustedes se fijan, no es muy baja la densidad, es una de medición estándar, lo más común, menos 2.5, tenemos para hablar de osteoporosis y ni siquiera se trata de una persona con muchos problemas metabólicos aparentemente si nos basamos en el índice de masa corporal y vean cómo el porcentaje de riesgo es altísimo, 13% para mujeres y 10% de hombres. 13% de estas mujeres con esta densidad se van a fracturar en los siguientes 10 años. Entonces, creo que es un dato que si lo tradujéramos de esta manera, nos preocuparía un poco más el qué vamos a hacer con esta persona, ¿no? Ahora, tampoco es algo fácil, y aquí Juan Carlos no me dejará mentir, la dificultad para instalar equipos de medición de calidad, la dificultad para tener personal capacitado. México, si ustedes se fijan aquí, es un país en donde la tasa, digamos, el número de equipos por 100,000 habitantes, hablando de densitómetros, en México no llegan ni a uno solo por 100,000 habitantes. La recomendación de la OMS es que por lo menos haya un equipo por cada 100,000 habitantes. En México, hasta el 2021, aún no se lograba esta meta, muy contrastante con lo que pasa en otros países, por ejemplo, Venezuela, que pareciera como un dato que no nos podemos explicar, y en Argentina o Chile, por ejemplo, ¿no? Y esto también pues traduce la dificultad para llegar a un diagnóstico precoz u oportuno. Aquí no sé si se trabó mi computadora, no sé si avanzó la diapositiva. Creo que sigo teniendo problemas técnicos. Ok. Le solicité habilitar el video, doctor, pero si quiere lo deshabilitamos nuevamente para que puedan avanzar más rápidamente las diapositivas. Gracias. Listo, creo que ya. Y bueno, esta me la voy a saltar porque lo que dice es que
Puede haber otras modalidades de evaluación complementarias, pero que a la fecha no todas están avaladas o son difíciles de acceder. Ahora, dejando un poco de lado la densitometría, porque viendo las dificultades que tenemos para el acceso, eh, quizá en algunos lugares, no en todos, el costo o la falta de centros con buen entrenamiento, tenemos que buscar otras formas de acercarnos a ese paciente para estimar el riesgo e irlo conduciendo por el camino correcto. Y en este caso, el FRAX tiene este objetivo, que es básicamente la estimación del riesgo de fractura con base en factores de riesgo. El FRAX es una calculadora que lleva ya varios años. Quien la diseñó fue el doctor Canis, quien es un médico que pues, lleva prácticamente toda su vida estudiando la osteoporosis, y él eligió por varias cuestiones epidemiológicas algunos factores de riesgo que vio que eran más constantes y que eran más fáciles de medir. Por ejemplo, como ustedes ven en el recuadro en la esquina inferior izquierda, la presencia de fracturas previas, el antecedente de fractura de cadera en los padres, el hecho de si fuma o de si tiene artritis reumatoide, independientemente de si está controlada, si está activa o no, y el hecho de haber recibido esteroides, en este caso dosis equivalentes a 5 miligramos de prednisona por más de 3 meses. Todo esto en el contexto del género, la edad y el peso del paciente. Del lado, en la parte media, tenemos otros factores de riesgo, como pueden ser la osteoporosis secundaria, que abarca varias enfermedades, fundamentalmente hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, problemas de malabsorción o bien problemas de menopausia prematura, definida aquí como una menopausia que llega antes de los 45 años. Y bueno, la ingesta de alcohol y finalmente la medición de la densidad mineral ósea. Vean cómo al final el cuadrito nos dice que de acuerdo a su índice de masa corporal, el riesgo del paciente para una fractura mayor osteoporótica, que son todas las que no son cadera, de 3.3%, y abajo las de cadera, en este caso, en este paciente, del 0.6%. Muy importante tener en cuenta que a veces el paciente no sabe si ya tuvo una fractura por fragilidad. Obviamente, si preguntamos y hacemos la historia clínica y nos dice que nunca se ha fracturado, excelente, le ponemos niega fracturas. Pero si el paciente nos dice que ha perdido 4 centímetros en el último año, eso nos debe llamar la atención. Y si volteamos a ver a la señora, y es una mujer que tiene un aumento en la gifosis y que tiene un espacio entre el borde costal y la cresta ilíaca menor a 2 dedos, esa persona está francamente encorvada y esta persona puede tener fácilmente más de una fractura vertebral de moderada a severa. Entonces, en automático, si detectamos estas características clínicas y medimos una radiografía lateral de columna y detectamos este tipo de fracturas, en automático eso se mete en el FRAX y van a ver cómo aumenta de forma muy importante el riesgo. Ahora, muchas veces es difícil aterrizar este valor que me da el FRAX. Hay que recordar que estos cuadritos donde les mencionaba el riesgo de fractura mayor y de fractura de cadera, en general se estandarizaron para otros países, para Estados Unidos, para Inglaterra. En México, en el 2016 se publicó este trabajo del equipo de la doctora Clark, que básicamente se dedica al estudio de la epidemiología de la osteoporosis, y nos regalaron estas gráficas. Las gráficas básicamente lo que hacen es, si yo no tengo acceso a un densitómetro, uso el cuadro que está en la esquina inferior izquierda, y si el FRAX me dice que mi paciente a los 60 años de edad tiene un riesgo de 15%, ahí donde está mi cursor, y que probablemente llegó a ese riesgo porque tiene artritis reumatoide, porque usa 10 miligramos de prednisona desde hace 10 años, porque su mamá se fracturó la cadera, y ya con eso, aunque no tengamos una medición densitométrica, este paciente tiene un alto riesgo para fractura a 10 años, ¿sí? 15%. Si por el otro lado ya tenemos el resultado de una densitometría y de igual manera el resultado nos sale alto, aunque ya tenemos un diagnóstico densitométrico y que nos da un riesgo, en este caso supongamos del 20%, aquí no tengo mi cursor, es diferente a un paciente que está en esa zona que dice ahí intervención, a un paciente que está en una zona
en donde dice que solo debemos mandarlo a la densitometría y con eso basarnos en el diagnóstico, o una zona intermedia entre la línea punteada y la línea continua, que es de un riesgo alto, lo cual nos da una idea del tipo de medicamentos o de abordaje que debemos hacer en este paciente. Esta es una gráfica que sale de estudios internacionales, pero que se parece mucho a la previa. Entonces, básicamente se traduce de la misma manera. Debajo de esta área es riesgo bajo, entre el área punteada y el área media es un riesgo bajo, pero que dependerá de la densitometría. La otra región es riesgo alto y la región roja es riesgo muy alto. Entonces aquí, aunque yo ya tengo un número en la densitometría que me dice que tiene osteoporosis, probablemente a este paciente le voy a iniciar un bifosfonato porque no hay tanto riesgo y probablemente al paciente que cae aquí, a lo mejor tengo que iniciar con otro medicamento como un osteoformador porque quizá lo que lo define para estar en esa zona es que ya tuvo fracturas. Y bueno, la verdad es que no estamos inventando el hilo negro, esto ya está definido y la realidad es que no hay mucho para dónde buscarle. Si ustedes se fijan, este es un resumen donde yo podría terminar aquí mi plática, que basándonos en lo que resulte de la medición del FRAX, cuando tenemos densitometría, podemos hacer como una proyección del tratamiento. Si tiene mi paciente riesgo bajo, o riesgo alto o muy alto, a todos está indicado suplementarles calcio y vitamina D en la presentación que tengamos al alcance, la presentación que sepamos utilizar y por supuesto la presentación que el paciente pueda tomar y tolere. Todos lo deben tomar. No debe ser el único tratamiento, es una parte fundamental, pero no es el tratamiento. El siguiente paso es el ejercicio. Prácticamente en todas las personas está indicado hacer ejercicio porque debemos mantener el músculo, porque debemos ayudarle al hueso a tener esa estimulación para que el remodelado se mantenga y va a depender, por supuesto, del riesgo, ¿sí? No es lo mismo una persona que ya tiene fracturas vertebrales, que no va a poder hacer abdominales, a lo mejor ni siquiera va a poder hacer natación, quizás solamente va a hacer ejercicios para mantener balance, algo de marcha, ¿sí? Diferente a lo que puede hacer aquel con riesgo bajo, que a lo mejor no hay tanta restricción. Y ya de ahí, pues viene la elección o la selección del tratamiento. Si es un riesgo bajo, prácticamente podemos usar lo que sea previo a que ella tenga osteoporosis. Es decir, si es una mujer muy joven, terapia hormonal de reemplazo, por ejemplo, o simplemente cambios en el estilo de vida, o medidas que aumenten la seguridad, evitar caídas, etcétera. Si tenemos un riesgo alto, pues en toda la literatura siempre aparecen los bifosfonatos como tratamiento de primera línea u otro antirresortivo si hay alguna contraindicación. Y si el riesgo es muy alto, en automático prácticamente todas las guías del mundo se van directo a anabólico, seguido por antirresortivo. Y bueno, aquí entro en una etapa de tratamiento. Eh, Voy a hablar muy general, ¿sí? Porque esto da para mucho. Y bueno, por favor, recordemos siempre que no todo es calcio, ¿sí? Sí hay que insistir, sí hay que asegurarnos en que nuestro paciente tenga una buena ingesta de calcio, no solo un aporte farmacológico, sino una buena ingesta dietética y no considerarlo como la única opción, ¿sí? Y al final de cuentas, creo que el término que más se puede aterrizar para hablar de un buen abordaje terapéutico es la famosa terapia secuencial en tratamiento. Hace 20 años había muy poquitos fármacos, había solamente el grupo de bifosfonatos, los análogos de hormona paratiroidea, el teriparatide, o para pacientes muy jóvenes o que todavía no llegaban a tener tanto riesgo, la terapia hormonal de reemplazo o los medicamentos que simulan los receptores, los efectos de los receptores de los estrógenos. 20 años después, tenemos al menos dos categorías más, ¿sí? Donde entran ya el denosumab, entra el teriparatide y entran otros que tienen un papel mixto, como el romosozumab, que tienen tanto un papel dual como osteoformador y como antirresortivo potente. Sin embargo, se ha modificado esta base de tratamiento porque nuestros pacientes viven más y porque tenemos más herramientas para detectarlos antes, tanto a nivel de densitometría como a nivel de riesgo. Y todavía aún más, nuestros pacientes, como viven mucho, ahora tienen mayor exposición a los riesgos
de afecciones cardiovasculares, de cáncer y otras afecciones que nos complican un poquito más que el tratamiento se lleve como una secuencia única. Entonces, solamente para poner sobre la mesa que ahora tenemos más opciones, pero quizá por lo mismo a veces puede hacerse difícil la selección. Aquí les presento lo que se llama un enfoque de un paradigma de tratamiento. Como podemos ver, el paradigma actualmente es que tratamos la osteoporosis cuando la fuerza ósea dada por la masa y la calidad, que solamente con la densitometría medimos algo de la masa, cuando detectamos al paciente es porque ya perdió mucho de todo esto, mucha masa y mucha calidad. Aquí entonces lo que habitualmente hacemos es dar bifosfonato. Sin embargo, el paradigma que muchos opinamos que debería ser el ideal, pero que pues, no hay sistema de salud que lo vaya a aprobar y a soportar, es que el paciente cuando lo detectamos así ya con un test score franco de osteoporosis, debiese recibir osteoformador, el que sea, teriparatide o romosozumab, 1 o 2 años, el romosozumab se usa por 1 año, teriparatide por 2, y de ahí que el paciente gane el hueso que pueda en este tiempo y después consolidar esta ganancia y mantenerla con un periodo de hasta 5 o 10 años con algún antirresortivo, llámese bifosfonato o denosumab. Y de ahí para adelante, pues ya, terminando estos 10, 12 años de tratamiento, pues ya veremos, ¿no? Pero ojo, eso es una propuesta de tratamiento, si ustedes quieren, utópico, pero que fisiológicamente sería lo ideal. Pero en la vida real no es así. Entonces, en la vida real, ¿a quién trataríamos? Bueno, aquellas personas que ya tienen una densitometría con niveles de osteoporosis, aquellas personas susceptibles que ya tienen una fractura que nosotros podemos clasificar como de trauma mínimo, y aquellas personas que tienen osteopenia y factores de riesgo, como mencioné, artritis reumatoide, usuarios de esteroides, y ahí entran muchas condiciones, entre otras. Los objetivos del tratamiento. Bueno, lo que más nos debe interesar es evitar fracturas, ¿no? Y eso se logra preservando la densidad ósea, la calidad y la función esquelética. Y un paciente que no se fractura, pues mantiene su estilo y calidad de vida. Ese sería como el objetivo final del tratamiento. Estas son las opciones, ya un poco más aterrizado, las categorías de antirresortivos, osteoformadores o los de acción dual. En México tenemos prácticamente de todo, excepto abaloparatide, ¿sí? Lo menciono porque mucha parte de la literatura lo menciona. Eh, y todos tienen aprobadas indicaciones muy precisas. Ojo que en todas las presentaciones de lo que elijamos como propuesta de tratamiento, debemos asegurar una buena ingesta de calcio y vitamina D, eh, pero esto no es una terapia combinada, esto es como algo inherente a todo manejo, ¿sí? Y aquí entra pues también el acceso. Bueno, depende en dónde nos movamos. Afortunadamente los que tenemos pues contacto o alguna vez hemos tenido contacto con el ISSSTE, tenemos acceso a teriparatide, a denosumab, parece que también a romosozumab y a los bifosfonatos. El problema es cuando el paciente en alguno de los sistemas de salud solo tiene acceso a los bifosfonatos, ¿sí? Quizá, aunque yo le diagnostique una fractura y una densidad muy baja y sepa que necesita teriparatide, probablemente mi paciente no va a poder acceder a ello, ¿no? Y ese es un problema constante en toda Latinoamérica. Les presento a continuación, ya casi para terminar mi intervención, eh, un resumen de lo que pueden ser consideradas unas estrategias a largo plazo por edad y por etapa de la osteoporosis. La primera sería en mujeres premenopáusicas. ¿Qué hay que hacer en en este grupo de mujeres? Pues lo que ya usamos como medidas para las demás enfermedades. Mantener un peso corporal saludable, que hagan ejercicio y en este caso orientado a prevenir o manejar la sarcopenia, la pérdida muscular que va de la mano del riesgo de caídas. Y bueno, algo especial es en este grupo de personas, pero que se va a mantener en el resto de la vida, es una adecuada ingesta de vitamina D, así como de calcio. Y mucho ojo, el calcio no porque vaya a tener un papel modificador en sí de la enfermedad, sino para no tener que robarle más calcio al hueso. Todos recordamos que el calcio es
un mineral esencial para todo, tan solo para la comunicación neuronal y para la contracción muscular del miocardio. Entonces, no es eh, necesario recordar esto, pero sí es necesario insistirle al paciente esto, porque a veces no le dan la importancia y bueno, con muchos regímenes alimenticios, pues hay mucha escasez y mucha privación de calcio en muchos de ellos. También recordar que la ingesta de vitamina D no es algo que sea como exagerado. Es decir, es una de las pocas vitaminas que sí se debe utilizar un suplemento porque en la vida real, al ser una vitamina, nuestro cuerpo no lo produce y por ahí existen algunos errores sistemáticos como es el que la luz solar la produce o la crea como de generación espontánea y no, hay que recordar que debemos consumir suplementos o formas inactivas de vitamina D, por ejemplo, las que vienen en algunas semillas, en la leche, etcétera, y luego pasar por algunos pasos para su activación en la piel, con la exposición solar y en hígado y riñón. Y bueno, ¿cuánto calcio? Pues básicamente alrededor de 1000, ¿sí? Aunque en personas en la posmenopausia con osteoporosis se recomienda que la ingesta puede ser hasta de 1500 miligramos al día. Mm, Esta es una encuesta, nada más para hacerles notar que México salió relativamente bien parado en ese cuestionario de la ingesta de calcio, pero por abajo de lo recomendado que eran 1000 miligramos al día en promedio, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad de vitamina D, la verdad es que hay varias presentaciones. En algunos lugares, en algunos hospitales, solo tenemos calcitriol. Eh, Prácticamente, que yo sepa, en ninguna institución tenemos el colecalciferol, ¿sí? Y por ahí circulan pues otras formas. La verdad es que todas pueden servir. Lo ideal es que se recomienda que dependiendo de la disponibilidad de las opciones que tengamos, más bien hay que medirle al paciente a nivel sérico los niveles para que estos estén entre un rango de entre 30 y 100 nanogramos, que es cuando se estima que sirve más o tiene mejor efecto para la absorción de calcio a nivel intestinal, entre otros efectos favorables. Luego, ¿qué sigue? Mujeres jóvenes, pero que no tienen fracturas. Bueno, por ejemplo, el caso de una mujer de 52 años, que apenas tiene un año de haber llegado a la menopausia, no tiene antecedentes hereditarios, perdón, de fractura de cadera, sufre de osteoartrosis, hace ejercicio, tiene un T-score que está en osteopenia y tiene un FRAX de 3.3%, lo cual pues consideramos que puede ser relativamente bajo. Bueno, esta persona no necesita tratamiento todavía para osteoporosis. Decimos que está en riesgo, entonces podemos optar por alguna estrategia no tan agresiva, por ejemplo, una terapia hormonal de reemplazo. Mucho ojo, esto es en el contexto de un manejo conjunto de ginecología, medicina interna, endocrino, en mujeres bien seleccionadas que no tengan contraindicaciones. Otra opción pueden ser los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el raloxifeno, cuando ya la paciente pasó de un cierto número de años de haber recibido la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Y aquí existen muchos temores. Y bueno, aquí hago referencia a un estudio que se llama WHI, que investigó el efecto de varios factores de riesgo, varias enfermedades en mujeres en la posmenopausia, y podemos ver cómo eh, la presencia de algunos eventos, como es, por ejemplo, el cáncer de mama, va aumentando en automático. Y cuando comparamos aquellas personas que recibieron terapia hormonal de reemplazo, que es la línea más oscura, contra placebo, vemos que realmente no hay diferencias, ¿sí? Y que el aumento es inherente a la edad. Es decir, la terapia hormonal de reemplazo por sí sola en una paciente sin riesgo no causa enfermedad coronaria, no causa cáncer de mama, no causa EBC, es el resto de los factores de riesgo. Ojo, no estoy diciendo que no pase, ¿sí? Estoy diciendo que esto se presenta en personas bien seleccionadas y que no tienen otros factores de riesgo y al final tiene que ser una decisión consensuada entre el paciente y un equipo médico que le dé seguimiento. Aquellas mujeres que no toleren estrógenos o que no sean candidatas a usarlo y que consideremos que tienen riesgo, a lo mejor por la herencia, pues a lo mejor podemos ya de inicio iniciar bifosfonatos
de una manera un poco más como preventivo, pero se inician sobre todo si en el seguimiento baja muy rápido la densidad, ¿sí? El otro grupo de atención es las mujeres de 60 y más. Y aquí podríamos dividirla en aquellas que no tienen factores de riesgo. Aquí les presento el caso de Laura, que tiene 8 años de haber llegado a la menopausia, no tiene antecedentes de fracturas de cadera, es hipertensa, practica yoga desde los 40 años, tiene un T-score no muy malo, pero ya definitorio de osteoporosis, -2.5 en columna, -2.8 en cuello, y el FRAX nos dice que tiene un 7.4% de riesgo para fractura mayor, ¿sí? Y este es un riesgo no muy alto, pero que ya nos impone una necesidad mayor de tratar de detener esta pérdida. Y en este caso, en este grupo, están indicados de primera línea los bifosfonatos. ¿Cuáles? Los que tengamos al alcance, los que tolere la paciente, los que tenga nuestra institución, etcétera. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 5 años, ¿sí? Si la paciente no tolera los bifosfonatos por vía oral, tenemos la opción intravenosa como el ácido zoledrónico, que se puede usar hasta por 3 o 5 años. Y una meta en general que podríamos tener en esta propuesta es llevar a mi paciente arriba de -2.5, ¿sí? Similar a lo que podemos tener en metas de otras enfermedades como una hemoglobina glucosilada, etcétera, pero teniendo también muy en cuenta el desenlace principal que es la reducción del riesgo de fractura. Cuando revisamos la matriz de resultado de los efectos antifractura de los medicamentos, prácticamente todos tienen buenos efectos sobre fracturas vertebrales, o sea, reducción de riesgo, la mayoría para fracturas no vertebrales y la mayoría para fractura de cadera. Entonces, a veces podemos elegir con base en esto, a veces no tenemos opción, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que elegir incluso tomando en cuenta la decisión del paciente de si no quiere tomar nada porque tiene problema de reflujo, pues bueno, aquí no nos queda más que el intravenoso, aunque tenga algunas limitantes, o el denosumab porque el paciente tiene algún otro problema en la función renal, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, una pregunta muy común es el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mucho está basado en lo que dura el efecto de disminución del riesgo de fractura. Vean cómo en todos los grupos de tratamiento, que son estudios pivotales de los diferentes medicamentos, ácido zoledrónico, 5 miligramos una vez al año, resedronato, 35 miligramos semanal, alendronato, 70 miligramos semanal, o ivandronato, 150 miligramos mensual. Vean cómo en todos se mantiene un efecto de disminución importante hacia el tercer año y en algunos ya a partir del segundo año empiezan a perder este efecto. Entonces, de aquí podremos extraer una conclusión de que el tiempo promedio ideal es de 3 años, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente aquí lo que vemos es qué pasa cuando se suspenden los tratamientos después de 4 o 5 años. Bueno, vemos como aquellas personas que tenían un riesgo mayor son las que van a tener más fracturas. Es decir, cuando suspendemos tratamiento, la fractura se presenta más en aquellos que tenían una densidad muy baja. Vean como esta densidad era -4, -4.1, y la fractura va a ser, digamos, esperada, no tan frecuente, en aquellos que ni siquiera tenían un riesgo, aunque por algo se les dio tratamiento. Bueno, entonces eso habla de la importancia de que si lo vamos a descontinuar, sepamos que en el paciente que de antemano tenía un riesgo alto, a persistir ese riesgo. La FDA en el 2012, en el New England, publicó esta recomendación en general, que son solamente eso, recomendaciones, y que nos pueden ayudar a tomar en consideración cuánto tiempo usar los medicamentos, ¿sí? Sabemos que entre más tiempo usen los bifosfonatos los pacientes, más riesgo tienen de algunas complicaciones. Pacientes ahora sin fractura, pero con factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles factores de riesgo? Pues un sinfín de situaciones. No me voy a detener en todas. Estilo de vida, podemos mencionar tan solo el bajo consumo de calcio, el tabaquismo o la insuficiencia de vitamina D. Con eso tenemos para entretenernos en la educación del paciente, en la investigación de por qué tiene insuficiencia de la vitamina D y en tener estrategias para suplementarla. Enfermedades genéticas, pues bueno, afortunadamente son poco frecuentes, ¿sí? Pero pues bueno, habrá pacientes que estén en esa condición.
Los estados hipogonadales, lo más frecuente, la menopausia prematura, tanto de índole así fisiológica, por llamarle de alguna manera, como la debida a problemas quirúrgicos, donde la paciente tuvo que someterse a una histerectomía con oforectomía, etcétera. Este tipo de situaciones hacen que el paciente se vuelva un blanco para buscar otros factores de riesgo o para buscarle ya osteoporosis. Desórdenes endocrinos, pues bueno, ¿qué decir de la obesidad y del hiperparatiroidismo no tratado? Eso es muy importante y bueno, no despreciar a la diabetes mellitus. Los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, muy frecuente en las enfermedades inflamatorias intestinales. Aquí nos toca ver a veces pacientes, hombres jóvenes de 25 años con T-score en columna de -4 por efecto del esteroide y por efecto de la mala absorción y por efecto de la inflamación sistémica que le provoca un CUSI. Entonces, un blanco especial de atención. Problemas hematológicos, no se diga las enfermedades reumáticas, ¿sí? Me considero y me declaro culpable que a todas estas enfermedades las bombardeamos con esteroides, pero a veces pues el esteroide salva vidas o salva función renal, etcétera. Pero sí hay que considerar que de forma inherente le estamos agregando riesgo al paciente, entonces tenemos que adoptar medidas desde el momento en que decidimos usar los esteroides. Y otros, pues, problemas neurológicos, otras enfermedades diversas, muy importante, por ejemplo, las que necesitan ciertos medicamentos como VIH, la depresión, ¿sí? Algunas otras enfermedades raras a nivel renal. Entonces, todas esas situaciones hay que tener al paciente. ¿Y qué decir de los medicamentos? En primer lugar, los esteroides, ¿verdad? Pero también nada infrecuente, los inhibidores de la aromatasa en oncología, el problema de la suplementación excesiva de hormonas tiroideas en algunos esquemas para bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí para concretar, les presento el caso de Lourdes, de 65 años, menopausia a los 48, su mamá tuvo una fractura de cadera, ella sufre de artritis reumatoide detectada a los 45 años y claro, usa esteroides 10 años con prednisona, aunque no dice la dosis, pero en general es promedio de 5 miligramos. Y vean el test score en columna y en cuello. Vean cómo, comparándolo con los casos previos, el FRAX es muy alto, ¿sí? Entonces, este tipo de circunstancias nos hace tener un paciente en un umbral de riesgo muy alto. Entonces, este paciente, incluso sin tener fracturas, puede ser candidato a un anabólico de inicio, ¿sí? Obviamente, si no lo tenemos, la siguiente opción es un antirresortivo potente. Entonces, ese antirresortivo potente puede ser denosumab, ¿sí? Y el objetivo con denosumab es tratar de ganar de forma más rápida densidad y tratar de salir del puntaje de osteoporosis, ¿sí? Al término del denosumab se debe continuar con otro antirresortivo. Se han encontrado estudios donde se identificó que cuando se suspendía denosumab y no se daba algo más, los pacientes comenzaban a fracturarse a nivel vertebral. Por eso es que los esquemas, en general, sabiendo que la reversibilidad del efecto del denosumab es real, ¿sí? Se pierde el efecto, el riesgo vuelve a aumentar y la presencia de fracturas empieza a verse de forma muy notable. Entonces, no es un efecto del denosumab a largo plazo, es un efecto de la suspensión del denosumab sin una terapia secuencial que sostenga la ganancia que se tuvo de densidad mineral ósea. Ese es uno de los estudios que les mencionaba, en donde se puede ver que cuando se suspende el denosumab, a partir de los 6 meses empiezan a aumentar las fracturas, pero es porque se pierde el efecto del denosumab como antirresortivo. Entonces, aquí el mensaje es, denosumab no es malo, ¿sí? Pero lo que es malo es no continuarle con algún medicamento después de terminar con denosumab por el motivo que sea. Y bueno, esta me la voy a saltar un poquito más para pasar al siguiente apartado, que son mujeres de cualquier edad, pero que ya tienen fractura. Aquí les presento el caso de Elena, menopausia a los 42 años, también tiene artritis, también tuvo hiperparatiroidismo sin tratamiento durante un año. Vean el T-score, muy parecido. Y en ella ya se detectaron fracturas en el análisis previo,
en T10, T11 o T12, o quizá fue el motivo de envío a la consulta, ¿no? A veces llegan derivadas de neurocirugía por dolor lumbar, dorso lumbar, etcétera. Y vean cómo a pesar de todo esto, el FRAX no es tan alto, ¿sí? El FRAX pareciera muy similar a los que vimos en mujeres más jóvenes, pero en automático esta persona, esta mujer con fracturas, ya se vuelve un candidato a un tratamiento más enérgico. En este caso, el tratamiento enérgico es con un osteoformador. Aquí esta diapositiva, quizá me faltó actualizarla porque ya en México contamos con un tratamiento dual, que es, ay, se me fue el nombre, mm, romosozumab, que tiene un papel antirresortivo y osteoformador. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque en los primeros 2 años, después de una fractura, el riesgo, independientemente de lo que nos dice Frax, se puede considerar hasta del 20% para una nueva fractura, ¿sí? Después de que un paciente ha recibido osteoformador que sigue, bueno, todos los estudios que hay al respecto sugieren y han demostrado que después de dar teriparatide, la mejor combinación es un antirresortivo. Parece que no es una buena idea usar primero unos u otros, pero en general, cuando vemos en los estudios como este, en donde la secuencia de tratamiento era después de teriparatide, denosumab, como vemos en la línea continua, comparado con un antirresortivo bifosfonato, vemos como la ganancia de masa ósea es mucho mayor con la secuencia de teriparatide denosumab que con la secuencia de teriparatide bifosfonato. Habrá pacientes que no tengan acceso a esto, hay que saber que de todos modos van a seguir teniendo ganancia, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente una breve reseña con este estudio eh, para dejar en claro que ante las dudas de que teriparatide pudiera ayudar o no con otras fracturas, la evidencia en vida real parece indicar que aunque a veces no se demuestra densitométricamente una ganancia muy importante con denosumab, clínicamente sí hay mejoría con respecto a la disminución de riesgo de fractura. Entonces, en general, pues se debe considerar dentro del armamento igual que los otros medicamentos, ¿no? A veces lo que lo limita es el costo. Entonces, la terapia secuencial es como lo de hoy, ¿sí? Y después del anabólico, cualquiera al que tengamos acceso, se debe siempre continuar con un antirresortivo. Algunos nos permitirán tener un poco más de margen, pero siempre debemos reiniciar después de cierto tiempo de suspendido algún tratamiento, ¿sí? ¿De qué va a depender cuál tratamiento? Pues del riesgo previo al inicio del tratamiento. Riesgo bajo, pues pueden continuar con bifosfonato. Riesgo alto, un antirresortivo potente como ácido zoledrónico o denosumab. Y riesgo muy alto, de entrada denosumab. Y si no hay acceso, pues la alternativa es cualquiera de los bifosfonatos, preferentemente el inyectado, ¿sí? Y bueno, esta es una que ya vimos antes. Al final de cuentas, lo que a veces nos hace elegir más que el puro efecto benéfico del tratamiento es el efecto secundario, ¿sí? Lo que quisiéramos todos es que estuviera nulo y que solamente pudiéramos ver el efecto benéfico. Sin embargo, a veces esto es lo que nos limita, ¿sí? En la mayoría de los pacientes, creo que la historia clínica, después de todo lo que investigamos para FRAX, por ejemplo, hay que investigar si tiene antecedentes de esofagitis, si tiene algún tema, algún problema a nivel dental, maxilofacial, ¿sí? Si tiene algún problema renal, porque esto es lo que nos puede limitar, ¿sí? En otros efectos secundarios con otros medicamentos, por ejemplo, los inyectables denosumab, teriparatide, la verdad es que en general son bastante nobles y son muy pocas las contraindicaciones netas para usarse, ¿sí? Una de ellas y que siempre entra a colación es la famosísima osteonecrosis mandibular. Hay varias revisiones al respecto y lo que les puedo decir aquí, resumiendo estas diapositivas, es que es una complicación grave y se define como la presencia de hueso expuesto en la región maxilofacial que no resuelve en 8 semanas después de identificarla por el especialista. En general, el riesgo es muy bajo. Aquí vemos algunas imágenes, vemos cómo hay pérdida de material y cómo hay pérdida de exposición del hueso. Y aquí el problema es que no hay
no hay forma de repararlo porque es hueso muerto. Entonces el dentista, el maxilofacial, tiene que ir quitando, quitando y bueno, y esperar que eso resuelva prácticamente solo. Entonces hay casos muy, muy aparatosos, espeluznantes, diría yo, que nadie queremos enfrentar. Entonces, hacia esto van dirigidos muchos de los esfuerzos cuando se van apenas a iniciar los tratamientos antirresortivos, sobre todo. Hay muchas posiciones, muchos consensos. En México todavía no tenemos uno muy franco, pero se está generando. Y básicamente eh, lo que los reumatólogos, sobre todo, porque usamos muchos medicamentos de este tipo, porque así lo marcan las guías de prevención y de manejo de osteoporosis inducida por esteroides, es que hay que considerar la duración del depósito del medicamento en hueso. Si yo di medicamento por el tiempo promedio, ¿sí? De 3 a 5 años, sabiendo cuál usé, sé que incluso después de haberlo suspendido, el medicamento sigue en hueso, ¿sí? Ácido zoledrónico sigue en hueso hasta por más de 3 años después de haberlo suspendido. El alendronato también, y el risedronato y el levandronato no tanto, 2 años. De ahí la consideración de cuál se considera a la vez como el más potente. Entonces, la potencia va con base en el poder de reducción del riesgo de fracturas, pero también en el poder de mantenerse en hueso y con esto inherentemente el riesgo de lo que tenemos de complicaciones como la osteonecrosis mandibular. Eh, Vean cómo en esta gráfica lo que queremos ver es que cuando se suspende el alendronato, empieza a perderse la cantidad, la concentración ósea, pero a lo largo de años. Entonces, por eso cuando nos pregunta algún colega dentista, ¿cuánto tiempo le suspendo el bifosfonato a mi paciente para poderle extraer la muela a mi paciente? Pues, ¿qué le decimos? ¿15, 20, 30 años? Es una respuesta, la verdad, que creo que no tenemos todavía al alcance, pero que la lógica nos dice que es difícil que le podamos decir que no tiene riesgo tal o cual procedimiento. Por eso, la recomendación es hacerlo antes de iniciar el tratamiento antirresortivo y que el paciente lleve una buena higiene dental para evitar infecciones, que parece ser que es lo que más favorece el riesgo. Me paso esta diapositiva porque es la que creo que marca un poco más esto. La incidencia de osteonecrosis mandibular en pacientes con cáncer va del 0.8 al 11%, según algunas revisiones, y vean cómo en pacientes que usan bifosfonatos solo por osteoporosis, que son dosis muy diferentes a las que usan en cáncer, el riesgo no rebasa el 1%, ¿sí? Contra el 13% de fractura vertebral o el 8% de fractura de cadera, ¿sí? Entonces, este porcentaje es el que debemos tomar en cuenta al momento de dar recomendaciones para el manejo o prevención de esta complicación. Y ya para terminar, ¿cómo llegar al éxito en mi paciente? Bueno, ¿qué tan frecuentemente tengo que monitorear a mi paciente? Pues tan frecuentemente como lo necesite el caso en particular. Eso sí, la densitometría no hay que hacerla antes del año, ¿sí? Porque nos puede dar información que no podamos utilizar en la práctica. Yo recomiendo, según lo que dicen algunos expertos, tomar en cuenta la toma de radiografía de columna por lo menos cada año y si se puede cada 6 meses en aquellos pacientes que tengan riesgo. Si se va a optar por el descanso o vacaciones de los medicamentos, a lo mejor en esos casos sí se puede adelantar la densitometría a cada 6 meses, dependiendo del riesgo del paciente. Y bueno, mediciones periódicas para verificar sobre todo función renal. Como conclusión, bueno, siempre es un tema extenso, pero no hay nada como una mejor eh, relación médico-paciente para tener buena comunicación y poder estar al tanto de si mi paciente realmente se toma la medicina o tiene algún efecto adverso antes de que llegue a complicarse más. Hay diferentes medicamentos para diferentes etapas a lo largo de la vida del paciente. Debemos considerar que cada vez vamos a vivir más, entonces hay que pensar en tratamientos a largo plazo. Y debemos pensar en una transición lógica de los medicamentos, o sea, pensar como en lo más fisiológico para la situación en la que estamos, ¿sí? Y bueno, evaluar en general el riesgo y ya mencionamos pues que la revisión de fracturas vertebrales, aunque el paciente no nos diga nada, hay que hacerlo intencionado, ¿sí?
se repitió. Finalmente, pues continuar con esto de la difusión y educación, pues para los que nos gusta, o por ejemplo, como Juan Carlos, que es todo un experto en estrategias muy enfocadas al manejo ulterior cuando el paciente se ha fracturado, es lo que va a hacer el cambio y que cada vez más pacientes se vayan a casa operados con tratamiento o mejor aún, sin complicaciones, pero con tratamiento. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Veloz. Les solicito por favor si puede dejar, gracias, de compartir pantalla. Adelante, Juan Carlos, por favor. Enseguida te doy audio. Un segundo, por favor. Listo. ¿Puedes intentar abrir el micrófono? Sale, listo. ¿Se escucha Sí, ahí bien? sí, bastante bien. Sale, pues bueno, muchas gracias a Toño bueno, al doctor Toño Veloz, Juan Toño Veloz, perdón. Ya me costó muchos años poderle hablar de tú, lo siento. Y a Gonzalo por la invitación. Eh, a mí me pidieron que platicara con ustedes de un concepto que en el tema de la prevención de nuevos eventos es muy relevante. Y es qué hacer con aquel paciente que tiene una fractura reciente. Ustedes como médicos de primer contacto les van a llegar pacientes con mucho más frecuencia de la que todos quisiéramos en los siguientes años que tienen historial reciente de una fractura, ya sea por su seguimiento periódico de enfermedades crónico-degenerativas o que sean referidos por el médico del hospital de especialidades para seguimiento de las cosas con ustedes. Eventualmente los pacientes cuando se egresan de los hospitales de especialidades se tienen que canalizar sí o sí, y es lo correcto, con los equipos de primer contacto. Entonces, estos dos conceptos de fractura inminente y las unidades de coordinación de fracturas o las llamadas por sus siglas en inglés FLS o Fracture Liaison Services es el estándar de oro en el tratamiento posterior a una fractura por fragilidad y en donde ustedes como médicos de primer contacto juegan un papel importantísimo para el seguimiento y la adherencia y en esas estrategias de prevención secundaria de fracturas. Voy a poner un ejemplo, pero somos buenísimos, buenísimos los clínicos, ustedes y nosotros y los cardiólogos, en evitar EBCs una vez que se diagnostica la fibrilación auricular. Y el paciente con FA es anticoagulado una vez que se diagnostica y es muy, muy, muy difícil que un paciente con FA suspenda la anticoagulación nada más porque sí. Eh, Sin embargo, los pacientes con fracturas pues siguen teniendo un riesgo muy alto de nuevos eventos más en el futuro y no reciben tratamiento, estoy seguro. Digo, ya platicamos bueno, platicó Toño del gap o la brecha que existe, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Ya hablaron también un poquito de esto, de la carga de la enfermedad, pero si hablamos, digo, soy geriatra y no puedo dejar de hablar de temas de envejecimiento, pero el riesgo de fractura se incrementa con la edad. Si ustedes ven estas dos gráficas que son sobre las prevalencias y las incidencias acumuladas de fracturas, vean cómo en los 60 años la tasa de fracturas de cadera son muy, muy, muy bajitas. Eh, a partir de los 65 años, 70 se van incrementando y a partir de los 80 es mucho mayor el tema de las fracturas de cadera, pero este comportamiento es el mismo para otras fracturas, fractura vertebral y fracturas no vertebrales periféricas como sería tercio distal de radio. Si hablamos del número acumulados de eventos y su incidencia, vean cómo las gráficas. Perdón, una pregunta aquí, Gonzalo. Si yo muevo esto, ¿ustedes ven mi apuntador? Sí, Juan Carlos. Ah, perfecto, mucho mejor. Entonces, vean cómo se va siguiendo entre los 60 y los 70 años. Sí, sí hay un incremento como tal en el número de eventos asociado a la edad, pero cómo se verticaliza la gráfica después de los 75 años, tanto en hombres como en mujeres. Sabemos que las fracturas y la osteoporosis sí es una situación que está mucho más cargada hacia el género femenino. Sin embargo, los hombres también no se libran, ¿no? Y
En el caso particular de las fracturas de cadera, el pronóstico y la posibilidad de que un paciente fallezca son mayores en el género masculino. Ahora, este tema de las cargas de la enfermedad, ¿no? Ustedes imagínense un paciente que recientemente tuvo un evento de una fractura. ¿Qué sucede en el tema de la independencia de ese paciente? Si alguno de ustedes se ha fracturado o ha tenido un familiar o alguien conocido cercano que se haya fracturado, imagínense cómo fue el escenario después de la fractura. ¿Quién de esos pacientes era capaz de mantenerse sin apoyo o sin asistencia para las actividades de la vida diaria? Estos eventos de las fracturas generan una discapacidad o una limitación funcional parcial o total, dependiendo del sitio de la fractura y las comorbilidades del paciente. Pero vean, esa sería la línea de las comorbilidades o la morbilidad asociada al envejecimiento exclusivamente. Los ancianos, perdón, conforme envejecemos, vamos pues, adquiriendo cierto grado de deterioro físico, funcional y clínico conforme vamos cumpliendo años. Pero vean qué pasa con cada uno de estos eventos. Hay una morbilidad asociada en la fase inicial de la fractura y el paciente puede ir disminuyendo y muchas veces llegar a cifras o a niveles parecidos a los pacientes que no se fracturaron. Pero vean fracturas ya vertebrales o fracturas más severas, el paciente no regresa al nivel que tenía o que tendrían los sujetos con condiciones similares a este paciente que no se fracturaron. Esta brecha que existe aquí es la carga asociada a la morbilidad o el incremento en la morbilidad asociado a los eventos de fracturas. Déjame, voy a minimizar una pantalla aquí que me está haciendo ruido. Ya, perdón. Y vean, la mayoría de los pacientes que tienen una nueva fractura ya se habían fracturado previamente. Vean, la base de la pirámide son pacientes con un bajo riesgo de fracturas, pacientes con un riesgo intermedio de fracturas y pacientes con un riesgo alto de fracturas. Ay, perdón. Estos corresponden al 84% de la población, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que ya tuvieron una fractura previa y que andan circulando por los hospitales, por las consultas externas, por el centro comercial y por la vida sin un tratamiento para prevención de fracturas y eventualmente tendrán una nueva, una segunda, tercera o cuarta fractura. Esto, y eso es opinión personal muy mía de mí, un paciente que se fractura, que conoce el hospital, que conoce uno, dos, tres médicos, que no recibe tratamiento y se vuelve a fracturar, es un fracaso del sistema eh, de salud. Perdón, ando medio malo de la garganta, me disculparán. Otro de los puntos importantes en la carga de la enfermedad tiene que ver con el riesgo de institucionalización, ¿no? Sabemos que aquellos pacientes que generan discapacidad y limitación funcional y dependencia lo suficientemente alta como para no ser capaces de valerse por sí mismos, pueden caer en unidad de larga estancia. Y entonces ustedes vean este estudio en donde vean, comparan los pacientes con la edad y sin fracturas contra aquellos pacientes que se fracturaron la cadera, el húmero, el radio, las fracturas vertebrales, fracturas de pelvis y extremidades inferiores. Vean cómo los pacientes que se rompieron la cadera tienen una tasa mucho mayor de institucionalización y de caída en unidades de larga estancia que los pacientes que no, o sea, que sus pares. La mayoría de los pacientes con fracturas pélvicas también sucede, bueno, no la mayoría, o sea, un porcentaje más alto de pacientes sucede algo parecido en extremidades inferiores, pero la mortalidad es así se dispara enormemente en fracturas de cadera. La mortalidad de la fractura de cadera en el primer año es cerca del 35%. Entonces, pues ustedes díganme cuáles de las enfermedades que ustedes tratan en su consulta de todos los días tienen una tasa tan alta de mortalidad en el primer año. Y ahí es donde radica el siguiente punto, que es la fractura inminente. Y es un riesgo de fractura a corto plazo. Es decir, los pacientes que tienen una fractura reciente tienen un riesgo mucho, mucho más alto en los primeros 12 a 24 meses. Y ese riesgo se va estabilizando con repasa el tiempo. Pero esta ventana de los primeros 2 años es cuando, perdón, tenemos que ser más agresivos en el tema del tratamiento de la prevención. Y esto está basado en esa serie de estudios eh, de la Universidad perdón, es en Southampton, en Inglaterra, y de Nottingham. Si ustedes ven esta gráfica, voy a empezar con la gráfica del lado derecho. Esta línea punteada es las posibilidades de un evento de una fractura osteoporótica mayor en pacientes sin fracturas previas. Ahora, si ustedes ven los primeros 2 años después de una fractura osteoporótica mayor es cuando tienen más riesgo los pacientes
de una segunda fractura. Y este riesgo se estabiliza un poco conforme pasa el tiempo a partir del segundo año. Nunca regresa a los niveles que tenía el paciente basales a sujetos sin fractura, pero no es tan alto como los primeros 2 años. Y eso aplica en el tema también de los grupos de edades, ¿no? Entre más adulto o más mayor sea el paciente, más riesgo de una nueva fractura entre los 80 y los 90 años. Vean, es cuando es mucho más alto los 6, 24 y 60 meses. Este riesgo, como decíamos, se va estabilizando y disminuyendo conforme pasa el tiempo. Ahora, este tema de las fracturas y el riesgo inminente de fractura no es igual para todas las fracturas. Las fracturas que irónicamente son las menos diagnosticadas, pero que tienen un mayor riesgo de nuevas fracturas, son las fracturas vertebrales. La otra fractura que frecuentemente o que tiene un riesgo muy alto de nuevas fracturas es la fractura de cadera. Pero vean, este tiempo también va disminuyendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Vean cómo los HRs o los riesgos van disminuyendo conforme pasa el tiempo. Tiempo 0, 3.8, 3.4 y 2.2, independientemente del grupo de edades. Todos los números van disminuyendo en cuanto a riesgo conforme pasa el tiempo. Siguen siendo, insisto, más altos que aquellos pacientes o sujetos sin fractura, pero se estabiliza después del segundo año. Y vean el tiempo que pasa entre una fractura y un nuevo evento de fractura. Cualquier fractura, esto es el número de días que existen entre la fractura en tiempo cero y la siguiente fractura, una media de 565 días, 564. Entonces, la mayoría de los pacientes se fracturan antes del segundo año. Hablando de aquellos que se fracturan, ¿no? Entonces, este periodo de ventana es cuando tenemos que ser más agresivos en el tema del manejo. Algunos factores que pueden predecir o incrementar el riesgo de nuevas fracturas a los 12 y 24 meses es la edad, el número de caídas. Esto es importantísimo. O sea, preguntamos mucho de temas de osteoporosis en cuanto a DEXA, FRAX, vitamina D y demás, pero uno de los puntos que difícilmente se abordan de manera sistemática es el por qué se cayó ese paciente y en cambios específicos intrínsecos del paciente para la rehabilitación y extrínsecos en su espacio y su arquitectura del hogar y demás para tratar de evitar nuevas caídas. Otro de los puntos es la mala autopercepción de salud. Una de las cosas que les enseñamos siempre a los residentes es que la autopercepción de salud del individuo también se asocia a desenlaces en salud. Y algunos medicamentos como los beta bloqueos y los nitratos, que eso la verdad es que es controversial, pero bueno, estaba publicado en esta revisión. Perdón, ¿eh? Otros de los puntos que han asociado, que se ha demostrado es, insisto, la edad, eso está constantemente apareciendo en las publicaciones, el historial de caídas. No, si te caes una vez tienes un riesgo X, pero si te caes 10 veces, evidentemente tendrás mucho mayor riesgo de una fractura. Y algunos eventos o situaciones geriátricas como los marcadores de fragilidad, que en el tema de los síndromes geriátricos le damos mucho peso, que es la pérdida de peso, la fatiga, el gasto energético basal bajo y una disminución de la velocidad en la marcha. Aquellos pacientes con más de 90 años y una fractura índice como es la fractura de cadera, además de una comorbilidad alta, aquellos pacientes que tengan más de 2 puntos en los índices de comorbilidad de Charlson, se incrementa también el riesgo de nuevos eventos de fractura, un segundo o un tercero o más eventos, ¿no? Por ahí en la clínica de fracturas de osteoporosis en el ISSSTE tuvimos pacientes que tenían 4 o 5 fracturas previas. Ahora, ¿cuáles son otros factores que han demostrado, por ejemplo, particularmente en el riesgo de una fractura contralateral? O sea, yo ya me rompí la cadera. ¿Qué situaciones pueden incrementar el riesgo de que yo tenga una fractura contralateral? O lo que será más adelante que digo, eh, estará como incrementándose mucho en los siguientes años, es las fracturas periprotésicas. Esto todavía hoy por hoy no vemos tantas, afortunadamente, pero ustedes vean en su consulta cuántos pacientes están siendo operados para artroplastia total de rodilla y de cadera por osteoartrosis degenerativa y no están siendo tratados para osteoporosis, ¿no? Aquellos pacientes que desarrollaron delirium en la fase hospitalaria, que se retrasó la rehabilitación o que tuvieron como escalas de movilidad malas al egreso, se incrementa el riesgo de caídas y nuevas fracturas de cadera, en específico contralateral. Entonces,
Perdón, con estos puntos queda claro el por qué vale la pena tratar a los pacientes de forma agresiva, particularmente en los primeros 2 años después de una fractura índice o una fractura en tiempo cero. La IOF o la International Osteoporosis Foundation que Toño mencionó recientemente hablaba de un programa que se llama Capture the Fracture, que son modelos de prevención secundaria de fracturas. Si ustedes ven qué tan efectivas son las intervenciones para disminuir la posibilidad de eventos adversos, de mortalidad o de dependencia asociado a la enfermedad, vean, la reina de las reinas de la recuperación es el oxígeno domiciliario. O sea, el oxígeno es súper efectivo, relativamente barato para el paciente con EPOC. Por el contrario, pacientes con demencia, por más que tratemos de hacer algo, las intervenciones dan muy poquita reducción en el tema de la disminución de las complicaciones y los eventos adversos. Pero ya les mencionaba Toño recientemente la parte de la eficacia del tratamiento farmacológico para osteoporosis. O sea, las posibilidades de que podamos reducir una fractura osteoporótica mayor tienen un número aceptablemente bueno con un tratamiento óptimo que lleve un tiempo adecuado y con estrategias de prevención de caídas. Entonces, pues si lo hacemos para cardiopatía isquémica, les damos estatinas y aspirina y control de factores de riesgo cardiovascular, pues la realidad es que no lo hacemos como tal para las fracturas. Entonces es un momento excelente para que tratemos de como concientizarnos esto, porque muchos de sus pacientes en la consulta tienen historial de fracturas sin un tratamiento como tal y son pacientes que son una bomba de tiempo y eventualmente nos explotará el boiler en la cara. Entonces, ¿qué es un programa de prevención secundaria de fracturas? Fracture Liaison Services, FLS, unidades de enlaces de fractura. Post-fracture care lo van a también encontrar en la literatura sajona. Entonces, hay muchos sinónimos, pero en general es un sistema coordinado post-fractura, en donde de manera sistemática identificas a la mayor cantidad de pacientes con fracturas en tu sistema. Investigas cuáles son las posibles causas de osteoporosis, las tratas, generas estrategias de prevención de caídas, sarcopenia, nutrición y tratamiento farmacológico y te aseguras que este paciente tenga una adherencia a largo plazo. Esos son más o menos algunos de los diagramas que se han publicado de en qué consiste una FLS, una Fracture Liaison Service y demás. Un paciente con una fractura reciente que ingresa al servicio de emergencia, se diagnostica la fractura, ya sea que lo ingreses al servicio de ortopedia para tratamiento quirúrgico o lo egreses directamente si es manejo conservador. Pero una vez que identificaste a ese paciente, ya ingresa a tu sistema de prevención secundaria de fracturas. Lo identificas y ahora sí vas a dar tratamiento para osteoporosis, a abordaje de caídas, programas de ejercicio y te encargas de educar al paciente. ¿Por qué se fracturó, señor? Porque me caí. No, señor, usted se fracturó porque tiene osteoporosis. A veces el equipo ortopédico tampoco considera estas fracturas por osteoporosis, entonces hay que educar al paciente. Yo me fracturé, sí, porque me caí, evidentemente, pero porque tengo osteoporosis. Yo me caí de niño y no me fracturé, ¿de acuerdo? La idea aquí es hacer una batería básica de análisis de laboratorio, tratamiento final de cuentas quirúrgico, tratamiento de las comorbilidades y que el paciente ingrese, como les decíamos, en estas post-fracture care o FLS. Y la realidad es que han demostrado con los años, ya afortunadamente, el programa Capture the Fracture cumplió recientemente 10 años y cada vez hay más literatura al respecto. De hecho, por ahí nosotros tenemos un par de trabajos publicados de prevención secundaria de fracturas en el equipo de ortopedia y de FLS del ISSSTE y vimos que aunque no logramos disminuir tan importantemente las fracturas porque fue un año nada más de seguimiento, sí empieza a haber cierta tendencia que favorece el tratamiento de FLS. Vean cómo antes y después de la implementación de un FLS se van separando las curvas de mortalidad. Y esto también lo podemos acumular, antes y después de la implementación como tal de los programas. Otro de los puntos importantes es que se mejora el tratamiento o la prescripción de tratamiento para osteoporosis. Si bien esta gráfica arbórea, la mayoría de los estudios que se hizo en esta revisión sistemática y metaanálisis favorecen que los pacientes que son evaluados y tratados en una FLS es más probable que tengan tratamiento farmacológico a largo plazo. Y ya les platicaba Toño también hace poco, pues esta brecha, perdón,
en el tratamiento después de las fracturas, y la otra es la adherencia, o sea, que el paciente realmente logre mucho tiempo de tratamiento, porque 2 o 3 meses difícilmente harán diferencia en el historial de la enfermedad. Si vemos algunos otros desenlaces de fracturas asociados en la FLS, vean, las posibilidades de nuevas refracturas y de refracturas mayores son menores en los pacientes con FLS. Se aumentan las posibilidades de que estos pacientes reciban un estudio densitométrico, refractura, refractura, refractura. La mayoría de los pacientes con FLS van a tener menor riesgo de refractura, mejor abordaje de salud ósea, más acceso a la densitometría. Y vean otra revisión con respecto a las posibilidades de nuevas fracturas. Sin FLS, 9.9 contra 6.7, 30 contra casi 0, 18 contra 8.2, 19 contra 10. Todos los estudios estos que estamos aquí mencionando tuvieron una reducción en el número de fracturas subsecuentes después de la implementación y seguimiento de una unidad de enlace de fractura. Y eso va con el tiempo, ¿eh? O sea, no solo abajo del año, se van cada vez separando más las gráficas de la línea del efecto nulo o de la línea cero en las gráficas arbóreas, y después de 2 años ya es evidente que hay una mejoría en el tema de la reducción de eventos de fracturas. Otra revisión también habla de nuevas fracturas, entonces la evidencia es abrumadora. Deberíamos de considerar que todos los pacientes que tengan una fractura por fragilidad, particularmente en este periodo de los 2 años después del evento o el riesgo de fractura inminente, deberían ingresar a un programa multidisciplinario de prevención de fracturas. Y la otra cosa es los costos. Vean, o sea, nada más, por ejemplo, en el Reino Unido se pueden ahorrar cerca de 21,000 libras a lo largo de la vida de un paciente por cada 1,000 pacientes tratados en una FLS. Pero eso habla también en Estados Unidos, 41,000, 81,000 dólares de ahorro. Hay otro trabajo reciente de un grupo español donde dicen que se ahorran 1,600 euros por paciente que ingresa a un paciente a una FLS. Entonces, los costos asociados a la disminución de nuevas fracturas justifica las intervenciones. Y habrá por ahí algún otro loco que les diga que van a incrementar los costos de los sistemas de salud porque van a dar más medicamento y porque van a consumir más recursos en el diagnóstico y abordaje de tratamiento. Y sí es cierto en los primeros 2 o 3 años, pero después de este tiempo, los sistemas de salud ahorran mucho dinero asociado al número de días camas y tratamientos quirúrgicos asociados a las hospitalizaciones. Y para concluir, pues bueno, sabemos que el riesgo de la fractura se incrementa conforme envejecemos, pero este riesgo de nuevas fracturas no es lineal. Esos primeros 2 años después de una fractura osteoporótica mayor es cuando más agresivos tenemos que ser en la prevención. Perdón. ¿Quiénes son aquellos individuos de más alto riesgo? Pues evidentemente aquellos pacientes con mayor edad, más frágiles, con mayor riesgo de caídas, comorbilidad y mayor dependencia. Una visión integral interdisciplinaria puede favorecer que los pacientes les vaya mejor y que tengamos menos riesgo de fracturas tempranas. Y pues debe ser un tratamiento multicomponente, tratamiento farmacológico, calcio, vitamina D, prevención de caídas, corrección visual, cambios arquitectónicos en el hogar, adherencia al tratamiento, nutrición, etcétera, etcétera. Y ustedes como médicos de primer contacto son dueños del paciente por mucho tiempo más que inclusive nosotros en el hospital. Eh, Aquellos pacientes que detecten con riesgo de fractura inminente, empiecen el tratamiento ustedes y si se pueden asegurar de que sea a largo plazo, pues mucho mejor. Estas unidades de coordinación de fractura, como hablábamos, incrementan la adherencia al tratamiento, bajan las refracturas, mejoran el abordaje de salud ósea, mejoran el acceso a densitometría, la mortalidad y tienen un impacto económico. Así que deberíamos de incrementar las FLS en México. Ojalá los tomadores de decisiones entendieran este concepto para que no nos peleáramos por temas de presupuestos y que una visión del corto plazo de las cuestiones o intervenciones en salud pública. Quisiera, antes de terminar, darle el acceso a, si tienen un paciente que quieran enviar a una densitometría,
Aquí está la liga para el Centro de Prevención de Fracturas que tengo el gusto de liderear, en donde tenemos pues un equipo de citométrico no es de nueva generación, pero es lo suficientemente moderno para hacer estudios en 10 o 15 minutos. Estamos certificados por la Asociación Metabolismo Óseo y Mineral, y pues en el tema de la disponibilidad, pues es una buena posibilidad para que puedan mandar a sus pacientes a estudio. Ahí está el QR para la liga. Y la otra es, pues la Fragility Fracture Network los invita a su reunión de América Latina que será en Cancún el próximo año. Aquí también está la liga para empezar a tener un poco de información de lo que es la Fragility Fracture Network y la reunión que tendremos con el Colegio de Traumatología el próximo año. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, de verdad. Valiosísima información, prevención primaria, secundaria, protocolos de tratamiento, seguimiento, manejo multidisciplinario. Un buffet total, un deleite. Muchísimas gracias. Bueno, como es tradición también abrimos espacio para foro con la audiencia que está presente, que es bastante. Estamos a punto de tocar las 11 de la noche ya y tenemos todavía 82 participantes en línea. Entonces, con muchísimo gusto abrimos la oportunidad para que cada quien pueda abrir sus micrófonos libremente, o bien está disponible el chat donde ya se han hecho algunas preguntas, y también agradezco al maestro Antonio Veloz porque ya ha dado respuesta a ellas. Comentarles, bueno, una de ellas era, preguntaban sobre la utilidad de la densitometría periférica en hueso calcáneo, y el maestro Antonio Veloz nos decía que es útil como herramienta de tamizaje en poblaciones masivas, sobre todo cuando no tienen acceso a la densitometría central, pero solo como herramienta de tamizaje y no diagnóstica. Y pues bueno, siguen habiendo preguntas en el chat. Igual invito a nuestros ponentes, doctor Juan Carlos Viveros, doctor Antonio Veloz, si gustan abrir micrófonos y pues enriquecer estas respuestas que están dando en el chat también a viva voz para que todos nuestros Justo amigos... estaba tratando de leerlas, pero como tenía la presentación abierta, no he visto nada de lo que se publicó en el grupo. Veo que Toño ya contestó lo de la densitometría Ujú. en la variación. Sí es cierto esto, los equipos densitométricos se tienen que calibrar cada cierto tiempo. Incluso cuando uno compra un equipo, traen un armatoste que te va marcando las densidades y demás, y cada uno es individual. Entonces sí, lo más recomendable es que nos casemos con un equipo densitométrico para toda la vida. Excelente, gracias. No sé si haya más preguntas, me tendré que ir para arriba, ¿verdad? Sí, mientras, bueno, les arrojo una. Tamizaje, población en general, ¿cómo nos recomiendan a quién debemos tamizar? Es decir, esto como prevención primaria. Eh, ¿Qué paciente en esos 15 minutos que tenemos disponibles en la mayoría de las consultas institucionales? Veríamos si vale la pena darle un seguimiento y qué herramienta sería la mejor para tamizar. También de las disponibles institucionalmente, ¿recomiendan tamizaje por FRAX, por ejemplo? Y bueno, no sé si me permites, Juan Carlos, ¿quieres contestar? Adelante. La verdad es que yo lo he dicho en alguna ocasión, este, la mejor herramienta de tamizaje es la historia clínica. Con la historia clínica, que a veces es difícil hacerla a nivel institucional, por ejemplo, este, pero es lo que nos permite conocer el antecedente heredofamiliar, conocer los antecedentes ginecobstétricos y personales patológicos, sobre todo orientado a lo metabólico, ¿no? Es entonces en ese contexto que podemos detectar al paciente en riesgo, porque realmente no es un solo paciente. Si quisiéramos poner como prototipo a alguna persona que sí o sí se tiene que estudiar, pues la mujer en la posmenopausia, ¿sí? Aunque las mismas instituciones, por ejemplo, la IOF o mm, los organismos que regulan cómo se debe hacer la densitometría, no dicen que todas las mujeres en la posmenopausia se tengan que estudiar, solamente aquellas en riesgo o a partir de alguna edad. La verdad es que en lo personal, por ejemplo, cada vez es más mayor el número de mujeres que llegan por su propia cuenta o que llegan porque su ginecólogo las envió porque acaban de llegar a la menopausia
y quieren saber qué riesgo de fractura tienen, ¿sí? Entonces, la mayoría de estas mujeres quizá van a salir bien en la densitometría, pero lo que vemos es que al final de cuentas, aquellas que tienen estos factores de riesgo, que se hacen mucho énfasis en el FRAX, no es por otra cosa, sino es porque estadísticamente son los de mayor peso, fracturas previas, fracturas silenciosas, las vertebrales, familiares con fractura de cadera, y no se diga los esteroides. Entonces, si enfocamos esto, nuestro blanco principal deberían ser las mujeres en la posmenopausia con más o menos factores de riesgo, y de ahí las enfermedades o los pacientes con enfermedades que sabemos que tienen mayor énfasis en hueso. Yo lo reduciría, obviamente mi visión es como reumatólogo, a los que usan esteroides o que tienen alguna condición que favorecieron mala absorción o algún grado de desnutrición. Pacientes que sufrieron COVID, que estuvieron un mes en terapia intensiva, pacientes oncológicos que sobrevivieron, etcétera, etcétera. O sea, pacientes con mucho foco. Y al final, el FRAX, pues no es una herramienta universal, tiene sus fallas, ¿sí? No abarca todos los factores. Vemos que solo toma en cuenta densidad de cadera y no de columna. Entonces, al final no hay un prototipo, por eso siempre regresaré a la historia clínica, ¿no? La ventaja que tenemos todos los que estamos ahorita reunidos es que somos clínicos y que si hay un experto en la historia clínica es el médico que se dedica a la clínica, ¿sí? Entonces es nuestra mejor herramienta, no la despreciemos y usemos los instrumentos que tengamos al alcance, ¿no? Y apoyémonos. Si tengo dudas de si esto es una fractura, pues voy con mi colega el ortopedista, ¿no? Si tengo dudas en que si está bien hecha esta densitometría, pues pregunto, ¿no? Entonces trabajar en equipo sobre todo. Excelente, muchas gracias. Y respecto del paciente geriátrico, misma pregunta, tamizaje, Juan Carlos. Ahí sí a todos, o sea, hay que recordar que el tema, o sea, el concepto de paciente geriátrico no es un tema asociado a la edad exclusivamente, sino tiene que ver con el desarrollo de discapacidad, dependencia, limitación y síndromes geriátricos. O sea, tú puedes tener un paciente robusto de 70 o hombre de 75 años y lo sigues viendo entero, con una muy buena masa muscular, con riesgo bajo de caídas y demás. Inclusive a esos pacientes habrá que hacerlo, a lo mejor más espaciadamente su estudio densitométrico, pero sí hacerlo cada 2 o 3 años. Por ahí pueden ustedes buscar una corte que ya se ha hecho en varios países del mundo que se llama Mister Oz, que es como MR de Mister, Oz de osteoporosis, y van a encontrar algunas de las situaciones frecuentemente asociadas a osteoporosis en hombres. Y como mujeres, la verdad es que ahí sí a todas, o sea, la verdad es que inclusive yo me atrevería a decir que mujeres que nos llegan a la consulta de geriatría con una densitometría normal, yo la repito, la verdad. O sea, no le creo muchas veces al tema. Hoy vienen un montón de cuestiones técnicas asociadas a la densitometría, osteofitos, la esclerosis subcondral, las calcificaciones anormales. Hay muchas cosas que hay que considerar desde el punto de vista técnico. Entonces, densitometría, mujeres en, con características de síndromes geriátricos, a todas. Y la otra es igual, o sea, algunos otros marcadores como la pérdida de la estatura. Difícilmente preguntamos en la historia clínica si han perdido estatura. Cuando el paciente está con una hipergifosis de miedo, la realidad es que no hay duda, ¿no? O sea, es muy fácil saber que ese paciente hay que hacerle algo más, pero cuando tú le empiezas a rascar al paciente en la perimenopausia, 55, 60 años, a veces han perdido más de 4 centímetros de estatura y ese paciente amerita un screening más profundo. Excelente, muchas gracias, doctor Viveros. Entonces, adulto mayor sano, pues podemos darle seguimiento. Adulto mayor con síndrome geriátrico, tamizaje forzoso. Dentro del chat nos preguntan, densitometría periférica de mano o radio, ¿qué tan efectiva es? Ok, es que, bueno, creo que ahí, no sé si se refieren a densitometría periférica como las que se hacen en las campañas como del calcáneo o a una densitometría de radio en su porción del 33% para aquellos pacientes que no podemos utilizar columna o cadera. No sé, ahí me perdí yo un poquito en la pregunta. Ok, bueno, viene así tal cual, QCT periférica de mano o radio, ¿qué tan efectiva es? Mira, la realidad es que, o sea, y Toño que tiene más experiencia que yo, a ver si me corrige ahorita, pero los equipos centrales de densitometría, los softwares
General Electric o Logic están pensados en hacer columna, cadera y radio en su porción 33 o radio distal. El software está, o sea, mide la densidad y en base a las características de una población muy grande que se hizo, se comparan con los algoritmos aritméticos para que nos digan en qué valor estamos en cuanto a desviaciones estándar, estos gramos por centímetro cuadrado que medimos. Tradicionalmente hacemos columna y cadera como pruebas de iniciales, pero algunos pacientes, por ejemplo, como los que decíamos, una esclerosis muy severa de la columna a nivel articular, muchos osteofitos, fracturas vertebrales múltiples, probablemente la densitometría de columna no sea la mejor herramienta para diagnóstico y seguimiento y tengamos que usar el radio en su porción 33% o radio distal para el diagnóstico. Pacientes que están instrumentadas la columna, pacientes que hicieron laminectomías descompresivas, o pacientes que tienen artroplastía de cadera, pues no vamos a poder ocupar esos lugares para hacer una medición adecuada de la DMO, de la densidad mineral ósea, y ocupamos el radio distal. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, doctor Veloz, por favor. Sí, leyendo aquí la pregunta, creo que lo que quiere decir es de la tomografía, la QCT, una tomografía para evaluación de riesgo de osteoporosis. Es una tomografía cuantitativa. Entiendo que hay algunos hospitales que la están haciendo. Hay incluso hospitales muy modernos, no voy a ser comerciales, ¿verdad? Que han optado por no usar densitometría convencional o densitometría dual y solo van a hacer tomografía. Y la verdad es que es una herramienta que a nivel específico de los que nos dedicamos a esto no está todavía estandarizado. Entonces pudiera ser que muchos ni siquiera sepamos exactamente qué valor darle. Eh, eh, Supongo que con el tiempo irán extendiéndose los avances, los equipos que puedan tener este software, pero hoy por hoy no dudo que sea efectiva, pero no está estandarizada, ¿sí? Y lo que decía Juan Carlos, la densitometría que se hace en radio 33, pues es para aquellos pacientes que ya no tienen otra opción de medición en columna, cadera, justo por lo que dice artefactos por osteofitos tan solo, o aquellos pacientes que ya fueron sometidos a cirugía, ¿sí? Excelente, muchas gracias. Otra pregunta del chat del doctor Apolinar Liborio Pérez. Nos pregunta, ¿qué recomiendan con base a su experiencia para una paciente de 48 años con histerectomía C5 y datos de osteopenia? Doctor Bueno, Veloz. ahí yo creo que por ejemplo, en esta persona no se podría considerar que tiene menopausia prematura por la histerectomía. Habría que indagar en la historia clínica si sabe si le conservaron ovarios, ¿no? Y si tiene la duda, pues bueno, pues un perfil ovárico, ¿no? Para ver, hormonal ovárico, para ver si ya tiene rangos de menopausia, climaterio, etcétera, y de ahí partir, ¿no? Si es muy joven y tiene riesgo de osteoporosis o tiene osteopenia, y si está muy joven y todavía no tiene osteoporosis, lo ideal es que se acerque con su ginecólogo para que piensen en la terapia de reemplazo hormonal, si no hay contraindicaciones. Pasado el tiempo, si a pesar de la terapia de reemplazo hormonal llega a tener ya rangos de osteoporosis, pues iniciar tratamiento. Y mucho ojo, no hay que hablar nunca de la terapia de reemplazo hormonal, si es que es necesaria, como tratamiento de osteoporosis. Es como previo a, y esto es para mantener como la fisiología y la calidad de hueso, ¿sí? Pero habrá pacientes que a lo mejor tienen osteopenia y que cuando les aplicamos FRAX por algún otro motivo, circunstancias de factores de riesgo, ameritan bifosfonato. Entonces ahí ya no optaríamos por la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Que finalmente la terapia hormonal sobre todo se usa en síndrome climatérico, ¿no? Entonces, la ganancia en hueso es como un extra. Eh, y esto lo digo porque es relativamente poco frecuente que se lleve como un tiempo largo de terapia por los riesgos, ¿no? Lo cual entiendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, debe ser un manejo multidisciplinario con un estudio bien hecho en una paciente para minimizar riesgos. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan para el doctor Juan Carlos Viveros, ¿cuánto tiempo se puede tardar en consolidar una fractura en una paciente con osteoporosis en tratamiento?
Híjole, la realidad es que el promedio de la consolidación de la fractura sigue siendo entre 4 o 6 semanas para la mayoría de las fracturas. Aquí hay unos puntos relevantes. La primera es que el tratamiento, o sea, la consolidación de la fractura no debería modificar, es más, me atrevo a decir que no modifica la consolidación de la fractura. Uno de los mitos por ahí que se estuvo circulando a lo mejor hace unos 10 o 15 años, Toño, no sé, corrígeme si me equivoco, es que el tratamiento farmacológico para osteoporosis se tenía que retrasar hasta que la fractura estaba consolidada y lo empezaban a veces mucho tiempo después por el miedo de que hubiera un retraso en la consolidación de la fractura. La verdad es que esto ya está demostradísimo a través de un montón de estudios en los cuales van midiendo la formación de callo óseo y el acercamiento en los espacios entre fracturas, entre los extremos de la fractura. El tratamiento farmacológico no disminuye el tiempo de consolidación de la misma y sigue siendo un tema de buenas prácticas el dar tratamiento con una fractura reciente, por lo que mencionamos de la fractura inminente. Entonces, siguen siendo 4 o 6 semanas como regla general, con o sin tratamiento farmacológico. Algunas cosas sí influyen, por ejemplo, el tema de la diabetes mal controlada sí influye, incrementa el riesgo de no unión o pseudoartrosis. El tema de aquellos pacientes que tengan una baja vitamina D también puede influir un poco, pero son cuestiones como enfermedades muy específicas y no tanto el proceso de consolidación de la fractura. Gracias, Juan Carlos. Nos pregunta el doctor Alfredo Guillermo González Gómez, él es residente de tercer año de medicina familiar. Una buena densitometría, ¿cuántas vértebras lumbares debe valorar? Bueno, pues que Qué en bonita general, pregunta. adelante, Juan Carlos. No, no, me gustó porque me decía el doctor Fidencio Cos, que bien conoce Toño, cuando tomamos el curso de densitometría, me dice, o sea, hay que a final de cuentas ver el valor de T y demás, pero la planimetría luego no nos fijamos y es importantísimo ver efectivamente cuántas vértebras salen en la proyección. No, pero te dejo a ti, Toño, te dejo. Sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Y lo que está estandarizado son las primeras cuatro vértebras lumbares. Entonces, una buena medición, lo ideal es que tenga las primeras cuatro vértebras lumbares. Y ya sobre eso, como lo comenta Juan Carlos, hay otros detalles técnicos que hay que ver que no tenga vértebras supranumerarias, ¿no? Que no tenga artefactos. En eso ya podremos perder en otra plática porque eso es parte de un curso de interpretación de densitometrías, pero básicamente con que tenga las primeras cuatro vértebras lumbares bien alineadas, con la separación entre los espacios intervertebrales, eso es lo ideal, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Me parece que con eso agotamos las preguntas del chat. Damos espacio abierto para cualquiera que quiera vertir algún comentario, con muchísimo gusto. Cualquier duda que tengamos. Agradecen mucho en el chat, felicitan tanto al doctor Antonio Veloz como al doctor Juan Carlos Viveros, inclusive le mandan ahí buenos deseos para pronta recuperación, doctor Juan Carlos. Preguntarles también en qué población y en qué momento debemos de tamizar o medir vitamina D, 25 hidroxivitamina D. Fíjate que yo les diría, por lo menos en la población que yo manejo, que son mayores de 65 años, en el 110%. Les voy a explicar por qué. Jorge Morales Torres, que es un reumatólogo muy reconocido aquí en el estado y a nivel nacional e incluso internacional, que está súper metido en todo esto, publicó un trabajo hace unos años de la prevalencia de vitamina D en el estado de Guanajuato en mayores de 50 años y los resultados eran preocupantemente alta la deficiencia y insuficiencia de vitamina D, cerca del 90% de la población general en ese estudio. O sea, no estamos hablando de pacientes eh, con alteraciones importantes en su movilidad, que estén encerrados todo el tiempo, que tengan comodidad alta. Entonces, yo les recomendaría que sí la mida por lo menos una vez al año y decidamos si se tiene que suplementar, porque difícilmente los pacientes van a alcanzar la exposición solar adecuada como para que los podamos alcanzar cuando tienen toda una vida siendo animales de interiores. O sea, nos volvimos animales de interiores y la prevalencia es muy, muy, muy alta. Y si eso le sumamos un perfil de pacientes con enfermedades crónicas y demás, las posibilidades de que tengan deficiencias son muy, muy bajas. Y ahora no solo se asocia a temas de osteoporosis, también se ha asociado
al riesgo de caídas, a la contracción muscular. Hay trabajos que han asociado la cuestión de la cognición, contractilidad muscular a nivel del miocardio. Entonces, creo que todavía no sabemos suficiente de la vitamina D como para saber qué tanto nos sirve el suplementarla, pero nos queda clarísimo que con el tema de caídas, músculo y osteoporosis, vale la pena hacer la prueba de escrutinio. Y no es tan cara, la verdad es que hace unos 5 o 10 años podías mandarla a hacer y te costaba 2.500 pesos hacer la prueba de 25 vitamina D. La verdad es que ya hasta Salud Digna la hace por 400 pesos. Excelente. Y otro tipo de poblaciones, doctor Veloz, misma pregunta. Pues igual, al final de cuentas, si recordamos que es una vitamina y que el cuerpo no la produce, si quiero saber cómo está, pues hay que medirla, ¿no? Y como bien dice Juan Carlos, hay estudios ya en nuestra misma comunidad que son altísimas la prevalencia de hipovitaminosis y recordar que tiene muchas funciones. Va a tardar todavía en salir evidencia si realmente sirve para X cosas. Para lo que sí sirve es para absorción de calcio a nivel intestinal, para mantener parte del remodelado óseo, ayuda a evitar sarcopenia y creo que con eso tenemos, como bien lo dijo Juan Carlos. Entonces, si tenemos un paciente que vamos a protocolizar para manejo de osteoporosis, pues es fundamental, así como en alguna vez tenemos que hacer la densitometría o una radiografía lateral de la columna, pues igual, al menos una vez la medición de vitamina D y con base en esto, saber qué técnica o qué estrategia de suplementación, ¿sí? No se siente cuando uno tiene hipovitaminosis D, por sí solo no tiene un impacto en la frecuencia de fracturas, pero al final de cuentas es como parte del manejo holístico que deberíamos tener en cualquier paciente joven o no tan joven que se considere en riesgo. Excelente, muy bien. Y pacientes de riesgo en los que no obtenemos un alto riesgo después de la historia clínica, bueno, pacientes blanco, ¿qué tan frecuente hacer el anamnesis nuevamente para medir ese riesgo en población blanco que hablábamos, mujeres posmenopáusicas, en población geriátrica? A ver, creo que yo no entendí muy bien la pregunta. Sí, la replanteo de nuevo. Hablábamos de historia clínica como tamizaje para osteoporosis, sobre todo la población blanco que mencionó el doctor Veloz, es mujeres posmenopáusicas. Em, Supongamos que obtenemos un bajo riesgo después de la historia clínica, solamente las tenemos con el riesgo de ser mujeres bueno, en el tiempo de posmenopausia. ¿Qué tan frecuente hay que revalorar ese riesgo de osteoporosis? Ah, ya te entendí. O sea, una vez que ya hicimos una prueba y detectamos que el paciente es de bajo riesgo, ¿cuándo me Ujú, toca rehacer el tamizaje? exactamente. Yo creo que cada que haya un diagnóstico nuevo, si hay una fractura, o sea, si hay una fractura en ese momento, el paciente va a cambiar francamente su riesgo. Si ustedes hacen el juego este en Frax, poner un paciente inventado y le pones con fractura previa y sin fractura previa, se van a dar cuenta cómo la fractura cambia radicalmente el tema de los riesgos de fractura osteoporótica mayor. Entonces, si hay una fractura, un diagnóstico nuevo o cada año. Me parece que las recomendaciones que, digo, corrígeme si me equivoco, Toño, las que publicó Paulín Camacho hace 2 o 3 años del Colegio Americano de Endocrinología, sí recomiendan la densitometría cada 2 a 18 meses inicialmente, a menos que hubiera una situación que cambiara en la clínica, fracturas o un diagnóstico nuevo de alguna otra cosa que justifique el deterioro. Sí, no, completamente de acuerdo. El FRAX, a final de cuentas, es solo una herramienta. Y como yo a veces también le decía a los residentes, el FRAX es como tener una calculadora para poner en número lo que mi sentido arácnido, lo que mi sentido clínico me dice. Si yo estoy sospechando que mi paciente puede tener riesgo y si realmente lo tenemos para meterlo a FRAX, va a salir. Pero habrá pacientes que tengan un FRAX bajo y yo sé que por X enfermedad tienen un mayor riesgo. Entonces, ahí, pues, igual que, no sé, en una lesión sospechosa, una tumoración en un lugar X, hacemos lo necesario para saber si es maligna o no. Estudios de imagen o bien una biopsia. Aquí lo más cercano que tenemos a una biopsia es una densitometría. Entonces, ahora sí que una densitometría, si yo sospecho con base en algo, pues no se le puede negar al paciente.
Y como bien dice Juan Carlos, la verdad es que el FRAX, si bien es controversial, si se tiene que estar midiendo a cada rato, el sentido común me dice que si al inicio mi FRAX no tenía detectada o determinada ahí el rubro de fractura vertebral y yo ya le encontré una, o mi paciente en la siguiente consulta, 55 años de edad, le pregunto otra vez por su mamá, ¿cómo está? Ah, fíjese que está en cama porque se fracturó. Ok, ahí ya sube. Entonces, esa paciente, aunque en un inicio el FRAX era bajo, o el riesgo en FRAX era bajo, ya tenía en los genes la predisposición para fractura, aunque en su mamá no se había expresado. Una vez que nos damos cuenta, porque platicamos y salió la plática, en automático nos va a subir el riesgo. Pero es la misma paciente. Entonces, regresamos a la misma historia clínica y usar solamente las herramientas para documentar lo que mi sentido me indica. Ojo, tampoco quiere decir que vayamos a tratar a todos los pacientes solo porque tengo FRAX, entre comillas, de alto riesgo, ¿sí? Siempre el sentido común tiene que prevalecer sobre el riesgo-beneficio y tener siempre un sustento de las 4 definiciones que yo les propuse de osteoporosis, en cuál entra mi paciente, ¿no? Y si lo tenemos así, pues obviamente el que va a salir ganando es el paciente y nosotros nos vamos a ahorrar riesgos innecesarios. Excelente, muchísimas gracias. Y pues bueno, me parece que no hay ninguna otra. Juan Carlos, tamizaje de fracturas. ¿En quién buscas fracturas? ¿Como tamizaje de fracturas o de... Sí, tal cual. ¿En qué población buscarías fracturas intencionadamente, más allá de lo que ya dijimos, Es que hipercifosis, ahí, yo creo que pérdida ahí de- entramos en el tema de lo que dijo Toño, la historia clínica. O sea, lo primero es definir una fractura por fragilidad, que es una fractura que se debe a, a un traumatismo de baja energía, es decir, me caí de mi propio nivel de sustentación o bipedestación o un nivel inferior, de la silla, de la cama. O sea, si me caí de 6 metros y me rompí algo, no es una fractura por fragilidad, es un trauma de alta energía. Pero caídas de mi propio nivel, con una fractura después de los 50 años, son fracturas por fragilidad hasta no demostrar lo contrario. Entre las fracturas por fragilidad por excelencia son radio y cúbito distal, húmero, cadera, vertebral y tercio distal de fémur. Digo, tercio medio. Hay quien habla, por ejemplo, las fracturas de cráneo no se consideran osteoporóticas mayores, las fracturas de dedos tampoco, las fracturas de tobillo, sobre todo cuando es por una eversión forzada, tampoco se considera inicialmente una fractura por fragilidad, aunque ojo, muchos de los adultos mayores que se rompen, por ejemplo, el tobillo y no tenían estudios previos de osteoporosis, a lo mejor si hacemos la historia clínica, como dijo Toño, detectamos factores de riesgo, ese paciente, pues encontramos un riesgo alto de fracturas, aunque no se considere que el maleolo sea una fractura osteoporótica mayor. Eh, entonces ahí la historia clínica y la otra, aquellos pacientes que hagamos una radiografía lateral de la columna u ordenemos a través de densitometría o una morfometría vertebral. Eh, Otra cosa que es súper importante, hablando de lo del escrutinio, es aquellos pacientes que se hace una tomografía por otra cosa y busquemos de forma intencional una proyección sagital y ver si tienen o no tienen fracturas para EPOC, para apendicitis, para lo que ustedes quieran. Ya hay estudios en el mundo de que esto lo hace la inteligencia artificial y se lanza una alerta al sistema de rayos X en cuanto un paciente tiene una disminución en la altura de los cuerpos vertebrales, así de, oye, este paciente puede tener una fractura vertebral y lo canalizan a las citas de FLS. Mientras no tengamos eso en el mundo, ustedes si piden un estudio para lo que quieran de imagen, tómense un minuto para buscar una fractura vertebral. Ok, excelente, muchísimas gracias. Bueno, había ahí otra pregunta de pacientes en silla de ruedas que no está habilitado para las densitometrías centrales, o más bien, sí, de columna lumbar o cadera. Ya contestó también el doctor Veloz, que ahí también utilizaríamos la de la porción 33 del radio distal. Sí, de hecho, el estudio es muy fácil, o sea, inclusive sentado el paciente únicamente vas a proyectar la mano, ay Dios, está al revés, así, y el barrido va de esta forma, entonces el paciente, inclusive la proyección normal de un radio es el paciente sentado junto a la cama del densitómetro. Excelente, muchísimas gracias. Entonces solicito, doctor Orlando, por favor, que comparta pantalla para dar término a nuestra sesión.
Muchísimas gracias Con al todo equipo. gusto, buenas noches. Adelante. Bueno, damos la palabra al doctor Miguel Orlando Cueto Aguilar, él es presidente de nuestra Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, para que haga entrega de las constancias virtualmente a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecerles su asistencia y sobre todo también aceptar la invitación tanto al doctor Juan Carlos como también al doctor Antonio Veloz. Entonces procedo a realizar la entrega de nuestras constancias en nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar. Por la excelencia y la superación por el bienestar de la familia, se entrega la presente constancia al doctor José Antonio Veloz Aranda por su participación como ponente con la sesión académica titulada esta noche, Propuesta de abordaje y manejo de la osteoporosis para el médico familiar. León, Guanajuato, a 19 de octubre del 2023. Muchísimas gracias, doctor. Y de igual manera también hago la proyección de la misma constancia, la cual hacemos entrega también al doctor Juan Carlos Viveros García, ponente con la propuesta de abordaje y manejo de la osteoporosis para el médico familiar. León, Guanajuato, a 19 de octubre del 2023, agradeciéndoles de antemano su brillante participación esta noche, así como también a todos nuestros asistentes que nos han acompañado hasta estas altas horas de la noche. En breve, el doctor Gonzalo les hará llegar su constancia. Muchas gracias de mi parte. Un gusto y un placer. Muchas gracias a ustedes. Gonzalo tiene nuestros datos de contacto, tanto de Toño como mío, y pues yo creo que los dos estamos convencidísimos de la importancia del trabajo en equipo entre las unidades de primer contacto y el tema de reuma, medicina interna y geriatría, que tenemos mucho que ver con lo que hacen ustedes, con lo que hacemos nosotros. Así que muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. La verdad es que es muy gratificante que haya tantos asistentes a estas horas y tan buenas preguntas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y los organizadores, y estamos a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un honor, un placer, un deleite, la verdad. Pues, quedarnos hasta esta hora vale mucho la pena, la verdad. La audiencia lo dejó notar y pues bueno, seguramente estaremos ahí trabajando en equipo, tanto clínicamente por el paciente como académicamente en nuevos eventos de nuestra asociación. Un placer de verdad. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Gracias por estar aquí hasta esta hora y siempre mostrar esa buena disposición. Un abrazo a la distancia para todos. Buenas noches, descansen. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, doctora Nailda, por siempre estar presente. Buenas noches. Gracias, feliz noche.